Bienvenidos a una nueva entrega de Dejando Huellas. Hoy tenemos un verdadero manjar de conocimientos, un gran privilegio de tener con nosotros a Pilar Sordo. ¿Cómo estás, Pilar? Bien, muy agradecida de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Encantada. No, gracias a ti por aceptar nuestra invitación, por sobre favor, todo con la placer. apretada agenda que tienes aquí en el país. Un placer. La verdad que muy contentos de esta oportunidad y a ver cómo te sacamos el máximo provecho de todos esos conocimientos que tienes para compartir con nosotros. Y yo creo que un tema obligado para iniciar esta conversación es el tema de las emociones. Personalmente yo percibo que cada vez estamos más intolerantes a las situaciones y la verdad que me gustaría hablar de las emociones. Solamente tus estudios han sido reveladores al respecto y me gustaría saber un poco cuál es tu percepción del rol que están jugando las emociones en nuestra vida diaria y cómo podemos balancear esas emociones negativas y positivas que tenemos a lo largo del día. Yo creo que una de las pocas cosas que tal vez la inteligencia artificial nunca va a poder copiar es lo que nos pasa o lo que sentimos con lo que vivimos. Y particularmente en el mundo hispanoparlante, que es el que yo investigo y del cual puedo dar fe, tenemos serios problemas con el tema de las emociones. No entendemos que las emociones son mensajeras, que nos vienen a decir algo, que nos vienen a mostrar algo que nos está pasando. Y las tendemos a bloquear desde todo punto de vista. La alegría, por ejemplo, la carcajada fuerte, todavía sigue molestando, sigue generando como una cosa medio irascible de quien las escucha. Seguimos pensando de que la risa abunda en la boca de los tontos y todavía lastimosamente tenemos maestras y maestros que sancionan a los chicos desde la primaria porque tienen ataque de risa en la sala de clase. La risa a carcajadas o el buen humor incluso está asociado a la superficialidad, al poco intelecto, incluso a la poca inteligencia. Entonces ya ahí ya tenemos un hándicap en contra tremendo en términos de salud mental, porque el buen sentido del humor y el sentido del humor en general hoy es una condición de salud mental. Si nos vamos a la tristeza, que es lejos la emoción más castigada, esta cosa de que cada vez que uno se va a poner a llorar, a uno le dicen no llores, él no se merece tus lágrimas, te necesitan fuerte tus hijos. Yo recuerdo que cuando falleció mi pareja, cuando falleció Oscar, a mí me decían todo el tiempo, no puedes llorar, él no puede descansar si tú lloras, él no puede ascender si tú lloras. Y yo decía, me está molestando, en serio que de mis lágrimas depende la evolución álmica del caballero al otro lado, que además era una excelente persona, por lo tanto debe ascender solo, no debe depender de mis lágrimas. No creo que necesite ayuda. Pero siempre con esta sensación de que no se puede llorar, de que aguanta. El miedo tampoco es otra emoción que se puede expresar, sigue siendo asociada a cobardía, así como el llanto a la debilidad. Entonces la única emoción que queda legítimamente probada es la rabia. Y eso es lo que está pasando, que la rabia, al ser una emoción súper generosa, sale a mostrarse o aparece porque tiene que proteger a las dos que están probadas o mutiladas desde el sistema judeo-cristiano, que son la tristeza y el miedo. Entonces, siempre detrás de alguien enojado hay alguien triste o asustado, que ya a esta altura la cáscara de la rabia cada vez está más gruesa, entonces andamos todos insoportables, todo el mundo con muy poca paciencia, entendiendo la paciencia como la conducta de la buena espera, no cualquier paciencia. Para esperar bien yo necesito confiar, no puedo esperar sin confianza. Y esa confianza la tengo que poner o en el otro, o en mí, o en Dios, o en la vida, o en el proceso que estoy viviendo, digamos, pero siempre entendiendo que tengo que tener la libertad para poder decir lo que me pasa o poder expresar. Si no me enfermo, yo siempre he dicho que el cuerpo habla lo que la boca calla y tenemos esta sensación de estar, por eso que no me gusta mucho la palabra que se usa un montón hoy día en psicología, que es gestión de emociones. Vamos a gestionar las emociones. Yo siento que no hay nada que gestionar, porque la gestión ya implica control. Y si ya tengo control, entonces tengo freno, y si tengo freno tengo aguante, y si tengo aguante tengo acumulación, y si tengo acumulación en algún momento hay explosión. Entonces, ¿no es mejor que en el momento
que entrenemos a las personas como a conectarnos con nosotros mismos en todo momento para yo ir pudiendo expresar todo aquello que me pasa en el momento en el que me pasa. A lo mejor así no tendríamos acumulación de emociones. Si yo tengo ganas de llorar, podría emocionarme contigo y no tendría que estarte pidiendo disculpas, que es lo que hace la gran mayoría de la gente, así como, ay, perdón, Ney, ay, es que me... siempre como en esta sensación de que pareciera que no puedo sentir lo que siento. Y además hoy existe una cosa que me parece muy característica de estos tiempos y que tiene mucho que ver con las redes, que es la moda del no sentir. Es como que stop dejar en visto, stop no decirte te quiero mucho, no le digas tanto porque va a tomarse que tú estás demasiado disponible, no, frénate, utiliza la estrategia de no contestarle de inmediato para que él entonces te muestre más interés. Una cosa del terror en términos de emoción, de condición emocional y sobre todo de honestidad emocional, que nos está haciendo mostrar a esa mamá perfecta el Día de las Madres en Instagram, que nunca pareciera que se enoja, esa pareja que pareciera que nunca tiene conflictos, esa mujer que pareciera que porque entrena está plenamente dichosa, como siempre esta cosa del filtro, ¿no? A mí el filtro de las redes me parece que es muy simbólico, que es mostrar algo que no soy. Entonces tengo ojeras, entonces voy y me pongo un filtro que me ve una cara que pareciera que vengo saliendo de Punta Cana con un bronceado extraordinario. No, y estoy verde y estoy pálida y el pelo no me quedó bonito, pero no, es como un doble juego bien paradójico que es, quiero que tú seas honesto conmigo, pero cuando eres, no me gusta. Ya. Yeah. Entonces estamos todo el tiempo, a mí me pasa de repente, yo en mis redes soy extremadamente honesta. Y me pasa que muchas veces de una mañana que salí, no sé, con pijama o enferma, y siempre hay comentarios de mujeres, detalle no menor. Debieras, Pilar, maquíllate un poquito. Estás mostrando una cara, te ves cansada. Y sí, estoy cansada. Y te ves triste, sí, es que estoy triste hoy, digamos. Pero esa cosa de muéstrame honestidad, pero no tanto, porque yo creo que pasa que genera un reflejo. Entonces, ¿cómo esa persona puede estar siendo tan honesta donde yo tal vez ya no lo estoy siendo tanto? Y eso a la larga nos va enfermando física y emocionalmente. Yo creo que al final de cuentas tenemos que educarnos en dos vertientes. A ser más sinceros con nuestras emociones, a ser más expresivos con nuestras emociones, pero al mismo tiempo a ser más tolerantes con las emociones de los otros. Total. Y no querer condicionarnos a cánones sociales de lo que es lo correcto o lo incorrecto. Obviamente hay momentos para cada situación. Por supuesto. Pero al final de cuentas, como tú dices, cuando tú estás reprimiendo tus emociones, que probablemente, como también indicas, son indicadores de otra cosa, son alertas. Siempre. Lo que estás básicamente es privándote de ser un ser humano, valga la redundancia, porque eso es lo que nos diferencia a los humanos, los sentimientos, ¿no? Y de toda la potencia que tienen en sí misma. Yo encuentro que estar triste es maravilloso. O sea, la gente va a decir que no soy normal, y sí, pues probable que no lo sea, pero es que ver una puesta de sol en tristeza no es lo mismo que ver una puesta de sol en alegría. Lo que te entrega esa puesta de sol en términos de información de ti, de hacia dónde te está invitando a crecer, qué te está mostrando que no está sano, que no está integrado, que debieras mirar de otra manera. El miedo, que es un elemento protector maravilloso, te dice que a esa calle no te puedes meter porque te dijeron que era peligrosa, o te estimula a decir, Dios mío, esto que estoy intentando hacer es tan importante que por eso estoy asustada. De hecho, dicen que si tu próximo sueño no te asusta, no es un buen sueño. Tiene que asustarte para que de verdad se te mueva la energía hacia eso. Entonces, creo que son tan lindos. Hemos estigmatizado negativamente muchas emociones. Todo, es como, por eso que me encanta todo lo que ha ido pasando con Intensamente, ¿no? Que de alguna manera es tan obvia la película, porque dice cosas que son tan obvias, pero que por obvias no se ven o no las logramos entender. Al final es una especie de educación en salud mental. Y yo creo que de una forma u otra has hecho la introducción para esta segunda pregunta, que es un tema del cual tú has hablado mucho y has escrito mucho, y es el tema de la autoestima. Uh-huh. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las personas hoy día para mantener esa autoestima saludable, su autoestima saludable? ¿Y qué consejos tú podrías darnos
para trabajar en tener esa autoestima saludable? A ver, yo voy a hacer una diferencia entre autoestima y amor propio primero. Yo creo que la autoestima juega el rol de que tú medianamente sepas quién eres hoy y que te aceptes. Te aceptes. Y puedas decir, a mí la Pilar hoy me cae bien, hoy día la Pilar no me cae tan bien, digamos. Pero el amor propio es un proceso mucho más complejo que implica tener las 2 P, que yo llamo, que es la pausa y la pregunta, y que tiene que ver con parar para preguntarte si aquello que vas a hacer, cualquier cosa, comerte una hamburguesa, decir que sí a un casamiento, decirle que sí a una pareja o decir que no a una amiga que te está invitando a algo, si eso te hace sentido a ti. Yo creo que esa es la pregunta clave. Es, ¿de verdad me hace sentido ir a ver una tía que cada vez que yo la voy a ver me da jaqueca? Y que yo la puedo amar, entonces tendré que dosificar y ver menos a mi tía o menos tiempo para cuidarme yo, para que no me dé jaqueca porque no soporto su negativismo. O me hace sentido comerme una hamburguesa, a lo mejor sí, y entonces si me hace sentido me la como y me la disfruto sin culpa, porque si me la voy a comer y me voy a sentir culpable, ¿para qué comérmela? Es como, para y pregúntate, ¿cuáles son las decisiones que tú estás tomando por ti y para ti como primer lugar? ¿Cuánto haces lo que haces para complacer, para que te quieran, para que te aprueben, para no quedarte sola o solo? Y creo que por eso la pausa y la pregunta me parece que son 2 estrategias claves que tienen que ver con desde qué lugar tú tomas tus decisiones. Y hoy, a mi juicio, en un mundo de tanta irresponsabilidad emocional, donde todo es tan desechable, es como el scroll de mirar la pantalla, donde el next parece ser la palabra clave en los vínculos, inclusive, y en la vida, el parar y el preguntarte es lo que te permite ser responsable emocionalmente, antes que nada contigo. Saber decir que no, ¿no? Sí. Aprender a decir que no. Sí, total. Porque además cuando uno aprende a decir que no, se está diciendo que sí a uno. Y eso es una perspectiva que no fue nunca educada. A mí no me la educaron ni siquiera en la facultad, en la vida mucho menos. La tuve que aprender sola. Pero entender que los límites son un problema de uno. Yo no te puedo pedir a ti que cuides mis límites. Yo tengo que cuidarlos yo. Y yo tengo que darme cuenta cuando los atraviesas y tendré que decirte hasta ahí. No, esto no lo voy a hacer. Pero es que ¿cómo? Pero es que no lo voy a hacer porque no me hace sentido, porque antes a lo mejor me gustaba hace 6 meses o me hacía sentir bien, pero ahora ya no me hace sentir bien. Entonces no lo voy a hacer. Y cuando yo digo que no hacia afuera, me estoy diciendo que sí a mí. Y esa sensación de logro interno, es decir, Dios mío, fui capaz de actuar en congruencia con lo que sentía, es una de las sensaciones más agradables que hoy día se pueden tener en la vida. Y te decía ayer en una conversación que tuvimos, cómo hay esa línea fina fue buenísimo entre el egoísmo y el autocuidado o la autoestima o el cuidarse uno mismo. Es decir, ese saber decir que no. Total. A veces entendemos que estamos siendo egoístas. ¿Cómo podemos lidiar con esa sensación de culpa a la hora de decir que no o poner barreras o establecer límites? Primero, el amor propio real es profundamente generoso. Porque cuando yo me conecto contigo, me vinculo contigo desde el aportarte y desde el compartir, no desde la necesidad. Esa es la primera clave. Cuando yo me vinculo contigo porque yo necesito de ti, hay algo en mí que yo no estoy cubriendo por mí misma y que te estoy pidiendo a ti que me lo cubras. Y eso ya habla de una falta de amor propio. Cuando el autocuidado topa o roza con la soberbia o con el egoísmo, cuando yo no tengo claro cómo me estoy cubriendo yo mi propio espacio. Si yo me cuido, yo puedo ir a ver a esa tía que decía recién que me da jaqueca, porque voy a verla desde el amor, pero yo ya estoy cubierta, yo ya dormí bien, estoy alimentada, sé que mi tía me hace mal, sé que la amo y sé que le quiero conscientemente entregar un tiempo porque yo sé que a ella le hace bien verme. Voy, le entrego todo mi cariño y me regreso. Pero yo voy en ese juego de conciencia.
No voy enojada a ver a mi tía porque tengo que ir a ver a mi tía, porque si no mi tía se va a enojar conmigo y porque no quiero que se enoje. Yo soy una mala sobrina. Exactamente. Voy conscientemente a ver a mi tía y le entrego lo mejor de mí. Y eso con todos los vínculos. Pero también tiene que ver con lo mío, con que primero me voy a cuidar yo y después voy a ver de la mejor forma cómo te entrego eso a ti. En el mundo de lo femenino, sobre todo, en el mundo de lo masculino no pasa tanto. Pero es muy frecuente que el mundo de lo femenino se desdibuje cuando está en un vínculo con otro, sobre todo los vínculos de pareja, que tengamos a desaparecer nosotras. Entonces, si yo, por ejemplo, me depilaba a las 16 horas todos los miércoles y empiezo a salir con un señor que me dice, hoy el miércoles a las 4 tomémonos un café, lo que esa mujer automáticamente va a hacer es decir, no me voy a depilar, voy a ir a tomarme el café, porque claro, si no pierdo al caballero, digamos. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que uno no tenga que tener flexibilidad, pero cuando ya renuncio a la depilación a las 16 horas, a las 20 horas, porque siempre me juntaba los miércoles con unas amigas y ya ahora no me voy a juntar más con esas amigas porque el caballero me invitó a cenar. Que además yo los fines de semana iba a ver a mis papás y almorzaba los sábados y tampoco voy a almorzar a mis papás porque resulta que tengo que estar el fin de semana con el caballero y me empiezo a desdibujar solo para complacer, para no perder el vínculo, tengo un problema de amor propio severo, digamos. Yo tengo una frase que utilizo con cierta regularidad y es que si hay un naufragio, el primer paso o el paso imprescindible para poder salvar a los otros es tú estar a salvo. Si no, no estás en condiciones de salvar a los otros. Entonces, al final de cuentas, no es un acto de egoísmo. Yo creo que para que las personas conozcan y se expongan a tu mejor versión, tú debes ser tu principal prioridad. Y tú ser una buena versión también. Exactamente. Tú ser una... Es como el ejemplo de las mascarillas de los aviones, ¿no? Que es otro ejemplo que me encanta. Que cuando te dicen que se va a caer la mascarilla, primero póngasela a usted y después asista, inclusive si tienes a un hijo, que uno diría, no, pero primero mi hijo. No, señora, primero es usted y después se la pone a su hijo. Exactamente. Esa visión de primero yo, que además fue contraenseñada desde la Iglesia Católica por los siglos de los siglos, donde nos enseñaron siempre a dar y nunca a darnos, porque eso era un signo de egoísmo. Yo creo que porque además la institución tenía que sustentarse dentro de ese dar también, era bastante inteligente la fórmula y funcionó, de hecho, nos va quitando esa sensación de decir, bueno, entonces primero yo, déjenme cuidarme yo, que cuando yo estoy en el proceso de autocuidado, voy a dar lo mejor de mí y no te voy a joder, no voy a ser dependiente, no te voy a insistir, no voy a ser ansiosa, porque de verdad me estoy cubriendo. Entonces, creo que el trabajar en uno es garantía absoluta de generosidad, es garantía absoluta de humildad. Se acaban los chismes con el amor propio, porque ¿con qué cara voy a hablar de otro si yo sé mis sombras? Yo sé los monstruos o los enemigos con los que yo transito durante el día. ¿Con qué cara voy a hablar de los enemigos de otro? Digamos, me parece soberbio hablar de otro si yo tengo que trabajar por los míos. No, el chisme se disminuye y por eso que el amor propio genuino es profundamente humilde, no tiene nada que ver con la soberbia. Conectando con eso que estás planteando, vivimos en una sociedad, yo lo llamo la sociedad del éxito, sí, la sociedad de la belleza, donde tú no te puedes dar el lujo de ni verte mal, ni estar mal. Es como si fuera... la gente le huye a dar la percepción que en algún momento están mal o están pasando por una situación difícil porque entienden que los pueden marginar, entienden que las personas no van a querer estar con ellos, etcétera, etcétera. Entonces la gente realmente, mi percepción, se está censurando, autocensurando y está tratando siempre de dar una muestra de su mejor versión. Un planteamiento que tú haces muy interesante. Su mejor versión, que ni siquiera es su mejor versión, porque es una versión creada solamente para que los otros tengan la imagen. Hay un planteamiento súper interesante tuyo que me gusta mucho, y es que al final de cuentas, una parte importante del autocuidado es saber pedir o saber cuándo pedir ayuda, cuándo decir no estoy bien, te necesito. Sin embargo, le huimos mucho a eso. ¿Qué consejo tú nos podrías dar en ese sentido? De mostrarnos vulnerables y entender que eso no nos resta como personas en esta sociedad. Yo creo que para responder eso, lo primero que habría que hacer es como cambiar la definición de fortaleza. Yo siento que tenemos una definición de fortaleza tan dañina, tan atrapadora,
que es que ser fuerte significa aguantar. Y cuando uno empieza a entender que ser fuerte significa tener coraje para expresar, y que el fuerte es el valiente que habla y dice lo que le pasa, es cuando yo empiezo a entender que esa vulnerabilidad que todavía en nuestro inconsciente colectivo está asociada a la debilidad, en nuestro inconsciente siguen siendo sinónimos, nos empezamos a dar cuenta que yo soy más fuerte mientras más vulnerable soy. Soy más fuerte mientras más honesta soy. Y eso tiene que ver con entender la variabilidad de la vida, tiene que ver con los desafíos que la vida te va presentando, tiene que ver con ser como eres y poder tener conciencia de quién eres, porque en este juego del disfraz que tú también mencionas, al final yo pierdo conciencia de lo que soy. ¿Quién soy? Porque si me estoy mostrando de una determinada manera, ¿esa soy yo también? Probablemente sí. Probablemente hay una parte tuya que es verdad, la que se muestra bien y contenta y está como en llamas. Pero hay otra parte tuya que está escondida y que también tiene permiso de salir. Yo pasé una situación muy difícil el año pasado y cuando una amiga particularmente me preguntaba, ¿cómo estás? Yo le decía, la verdad que depende a qué pilar le preguntes, digamos, porque hay un montón de pilares y no te quiero decir bien porque te estoy mintiendo, y si te digo mal, también te estoy mintiendo. Entonces, si definimos a qué pilar, a la que vivió la situación, esa está todavía muy rota, a la trabajadora probablemente muy bien o cansada, a la que está creando proyectos feliz, a la hija contenta, a la madre orgullosa, no sé cómo esto, o sea, depende a qué pilar. Y ella se reía y me decía, ay, pero es tan complicada la respuesta. Sí, pero quizás es la más honesta, y quizás debiéramos hacer ese ejercicio. ¿Cuántos Ney hay? ¿Y a cuántos de esos, Ney, tú todos los días le das un espacio para que salga? Al niño, al irresponsable, al profesional, al papá, al marido. ¿Cuántos? Hay un montón. Entonces, ¿desde qué lugar uno responde? Es desde donde tú quieres hacer el zoom de lo que para ti hoy día es importante. Pero puede ser que yo, no sé, no tengo pareja en este minuto, pero he tenido una discusión ayer con una pareja y tú me preguntas cómo está, yo te digo, ay, mal, porque tuve una discusión, pero a lo mejor todas las otras áreas de mi vida están súper bien. Lo que pasa es que yo estoy haciendo un zoom en esa parte y al revés también puede pasar. Puede ser que yo te diga que estoy bien, porque resulta que estoy muy bien, no sé, en esa relación de pareja y todo lo otro esté muy mal. A lo mejor me discutí con mi hija en la mañana, a lo mejor mi cuenta corriente no está suficientemente buena, no tengo idea. Entonces, el tener, como no puedo andar por la vida, evidentemente, diciéndole a la gente, depende a qué pilar le pregunte, porque me internarían en un psiquiátrico, yo por lo menos tengo que tener conciencia desde qué pilar te estoy respondiendo la pregunta. Y tengo que tener conciencia, sobre todo al final del día, ¿yo le di permiso a mis pilares para que hoy día salieran? ¿O hay alguna que tengo súper escondida y como media castigada porque reprimida? No quiero, claro, que no quiero que se muestre. Una versión tuya reprimida. Puede ser, a lo mejor no, o a lo mejor la tengo castigada, la tengo regañada, la tengo así como, no vas a salir hoy día porque tú te portaste mal ayer, porque no sé, comiste chocolate y te dije que no tenías que comer, entonces hoy día no sales. ¿Cuántas tú o cuántos yo tenemos como para permitir? De hecho, la salud mental estaría determinada, de acuerdo a la investigación que estoy trabajando con este tipo de reflexiones que te estoy contando. La salud mental tendría que ver con la flexibilidad con la cual yo le permito a todos mis pilares poder tener un espacio para salir. Yo en mi libro, que te daré al final, ay, sí, qué emoción, dedicado, hago el planteamiento de que le digo a las personas, imagínense un actor de teatro que tenga 24 horas el rol de forma corrido 7 días a la semana. O sea, debe ser agotador. Tremendo. Ser otra persona, estar en otro personaje durante 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero sin embargo, muchas personas viven en un personaje. Exactamente. Mucho tiempo. Viven en un personaje al punto tal que ya se creen que son el personaje cuando su esencia es otra. Saben, claro, y al final pierden es agotador. Este eje de identidad. Debe ser, yo gracias a Dios no tengo un personaje, yo soy el mismo caos en todos lados.
Y debe ser muy agotador tratar de ser algo que uno no es para a tener aprobación, para que te quieran, o para que no te abandonen, o para que te resulte un trabajo. Ser atrapado por un rol, por una parte de mí, porque yo no estoy diciendo que ese personaje no sea, porque a lo mejor sí es, pero no es solo eso. Si ahí es donde en está un momento lo necesitas. Es lógico. O las circunstancias lo ameritan. Pero Así entender es. que esa persona no eres tú, que tú eres muchos Neys o muchos pilares, como Así tú es, dices. así es. Y no estar siempre montado en el personaje. Sobre todo cuando ese personaje casi siempre trata de ser perfecto. Exactamente. Para colmo de colmos. O sea, claro, ese personaje siempre está bien, nunca le pasa nada malo, siempre puede, nunca pide ayuda. Cuando yo me conecto con todas las pilares, aparecen pilares que necesitan ayuda, de una amiga que te diga algo, o de gestionar algo, incluso profesionalmente, de un terapeuta. Y no son todas las pilares las que pidieron esa ayuda terapéutica, es una pilar que necesita reforzarse para poder darle espacio, y no sé, y de repente la pilar sordo que sale en un escenario tiene que sostener a una pilar a lo mejor más frágil y decirle ya, yo te banco, y después que tú puedas sola, entonces tú también puedes salir a disfrutar o a descansar, pero mientras tanto nos vamos como equilibrando dentro de mí. Por eso que hoy día yo, la última investigación que estoy haciendo, hay algo que parece súper determinante y que además está siendo probado desde la neurociencia también, es que lo que determina hoy día tu salud mental es tu diálogo interno, es cómo te hablas y cómo tú estableces esta conversación. El cuento que te cuentas. Es el cuento que te cuentas, porque eso depende de cómo yo equilibro todos mis pilares, digamos. ¿Te acuerdas? Bueno, tú eres más joven que yo, pero había una película que se llamaba Las 7 caras de Eva. ¿Te acuerdas? Hace muchos años. Sí, bueno, claro. Que era una mujer que tenía una personalidad múltiple, se le llamaba en esa época, y era una locura cómo mataba y está. Se llamaba Las 7 caras de Eva. Si usted no la ha visto nunca, perdonen nuestra edad, pero bueno, puede googlearla. Bueno, yo creo que eso es Las 7 caras de Pilar, digamos. Y ya no desde la patología, sino desde la negociación interna de cómo yo hablo conmigo cuando me miro al espejo, cómo yo hablo conmigo cuando hago un trabajo productivo intelectual, cuando hablo conmigo cuando siento cosas por alguien, cómo hablo conmigo en relación a cómo estarán pensando acerca de mí. El diálogo interno tiene 4 dimensiones: el cuerpo físico, el pensamiento, las emociones y el qué dirán. Y cómo yo me hablo en esas 4 áreas, al final determina cuán sana o cuán no sana estoy. Porque si yo me digo estás gorda o estás fea o por Dios que fuiste torpe, por Dios que tonta, ¿cómo? El otro día me pasó en un aeropuerto que una señora se le había quedado el celular en el carro con el marido, en el carro donde estaba el marido, y me dice: Pilar, ¿podemos llamar a mí? Entonces yo le presto mi celular para que llame, y me dice: yo como tan estúpida, pero de verdad soy una imbécil, ¿cómo dejé el...? Y yo la quedo mirando y le digo: ¿en serio te hablas así tú todo el día? Y ella queda así como diciendo: pero qué, si no es para tanto. Pero es que vuelve a escucharte. Repíteme de nuevo, cómo tan estúpida, cómo tan imbécil. Y me dice: wow, sí parece que me hablo así todo el día. Bueno, entonces le dije: la verdad que el celular no tiene ninguna importancia. Aquí lo que hay que trabajar es cómo te estás hablando. Es bestial lo mal que te tratas. Y nos tratamos muy mal. Entonces, cómo yo me trato, al final es cómo me determino qué percepción del mundo termino teniendo, digamos. Porque si me trato yo mal así, podría incluso permitir que me trataran mal también. Pero es impresionante lo que tú estás planteando desde el punto de vista de cómo tú, si tienes ese diálogo interno de manera negativa, es prácticamente imposible, con un enfoque negativo, es prácticamente imposible que tú hagas cosas positivas. Absolutamente. Es decir, si tu punto de partida es deficiente, tú no puedes aportar. Pero la pregunta mía sería entonces cómo lidiar con ese diálogo negativo que muchas veces tenemos sin darnos cuenta. Yo entiendo que el primer paso es identificar que está ese diálogo ahí. Así es. Ahora, pero ¿cuáles serían otros pasos? Es que el ser humano además somos súper poco originales, Ney, porque lo que tú te dices el lunes es bien parecido a lo que te dices el viernes. Como que no... Cuando uno identifica lo que uno se está diciendo, uno tiene que tener claro que además el diálogo interno son frases súper cortas, porque como el cerebro necesita sellarla en la memoria,
no son frases, no son textos. Qué torpe soy. Exactamente. Por Dios, qué tonto, ¿cómo no te diste cuenta? Son frases muy cortas, está ojerosa, te ves fea. No soy bueno para los idiomas. Son una cantidad de frases. Enormes. Sellos. Enormes. Etiquetas. Que además ni siquiera puede que te pertenezcan, sino que te las puso otro, digamos, que pueden ser tus vínculos más primarios. Lo primero es identificar el diálogo. Es escucharte. Es escucharte y decir, wow, mira esta frase como anda dando vuelta por mi cabeza. Y agarrarla, pero con amor, no con juicio, porque si no agregas otro diálogo interno frente a la sanción de esa frase, y mirar esa frase como si fueras un espectador y cambiarla por algo que, aunque no te la creas, puedas repetir, porque el cerebro funciona por repetición. Al cerebro no le importa si es verdad o no es verdad que tú te sientas gorda frente al espejo, porque el cerebro... Tú llevas tantos años mirándote al espejo y diciendo estoy gorda, que el cerebro secreta todo lo que tiene que secretar para que sigas gorda, digamos, porque tiene que obedecerte a ese mandato. Por lo tanto, si tú empiezas a decir mañana en el espejo, hoy estoy menos gorda que ayer, o hoy estoy más delgada que ayer. De hecho, es mejor la palabra delgada para sacar la palabra gorda del archivo, digamos. Pero hoy estoy más delgada, que son ejercicios que yo estoy haciendo en la investigación. Hoy estoy más delgada que ayer. Y eso te lo repite y me dice, Pilar, pero es que yo no me creo eso. No importa, si el cerebro necesita repetición. No te la creas, dale lo mismo. Y empieza a pasar algo que es muy bonito, que particularmente me acuerdo de Ale, de una chica que está trabajando el tema. Que es que como ella llevaba como una semana o 2 semanas diciéndose al espejo, hoy estoy más delgada que ayer, hoy estoy más delgada que ayer, intentó empezar a hacerle caso a esa frase. Entonces, para hacerle caso a esa frase, empezó a comer menos harina. Automáticamente, sin hacer ni una... O sea, para estar a la altura de esa frase. Para estar a la altura de esa frase, ella empieza automáticamente a regular sin ninguna conciencia, porque cuando se empezó a dar cuenta, me dice, Pilar, qué loco, porque estoy comiendo menos harina, porque quiero tratar de obedecer esa frase. Bueno, y olvídate cómo ha ido bajando de peso o se ha ido desinflamando, da lo mismo, solamente por ir cambiando diálogo interno y cómo el cerebro la lleva a actuar en congruencia con ese diálogo. Así se hace. Y así se hace con lo cognitivo, se hace con lo creativo, se hace con lo emocional y se hace, por supuesto, con la opinión que el resto pueda tener o no de mí. Wayne Dyer decía precisamente eso. Si tú quieres ser una persona saludable, empieza a comportarte como una persona saludable y la realidad te va a alcanzar. Así es. O sea, empieza a dar los pasos y empieza a creértelo, empieza a actuar. No, yo soy una persona que estoy en sobrepeso. Yo no puedo empezar a comportarme como una persona atlética. Sí, claro. Empieza a comportarte como una persona atlética. Asume los hábitos de una persona atlética. Dite a ti mismo que eres una persona atlética, trabaja en eso y al final, ¿qué va a pasar? Te vas a ser una persona atlética. Entonces, la realidad tiende a alcanzar lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos. Es como decía Henry Ford, que me encanta también esa frase de que si dices puedes, tienes razón, y si dices no puedes, también tienes razón, digamos. Exactamente. Entonces, el cómo determinamos nuestra capacidad de decisión. Y ¿sabes qué? Yo creo que aquí hay un error que los psicólogos hemos cometido tanto durante mucho tiempo, que creo que hoy día está empezando a girar un poco, que es el sobrevalorar la motivación como agente de cambio. Esta cosa de que la vida tiene que ser entretenida y que yo tengo que tener ganas para poder hacer las cosas, y si no tengo ganas, entonces no las hago. Entonces, si mi hijo no quiere comer lechuga, entonces, bueno, no quiere comer lechuga. Y si mi hijo no quiere estudiar matemáticas, bueno, es que no tiene ganas de estudiar matemáticas. Hemos sobrevalorado tanto la motivación como agente de cambio, y la verdad es que la motivación no sirve como agente de cambio. La motivación es consecuencia de la acción. Yo me motivo después de que ya hice. O sea, yo después de hacer ejercicio tengo ganas de seguir haciendo ejercicio mañana, digamos. Nada motiva más que los resultados. Claro, el hacer es lo que te da la sensación de querer seguir haciendo, y por lo tanto te vuelve a motivar. Pero si yo espero, que yo cometí ese error por muchos años, yo nunca he sido muy buena para hacer ejercicio, por ejemplo. Ahora hago ejercicio, pero porque tomé la decisión de hacer ejercicio, digamos, porque yo siempre estaba esperando que me dieran ganas de hacer ejercicio y envidiaba a la gente que se levantaba a las 5 de la mañana a hacer ejercicio y decía, ¿cómo ellos tienen tantas ganas? ¿Cómo lo hacen para tener ganas? Y después yo descubrí que en realidad se levantan sin ninguna gana, pero saben que les hace bien y por lo tanto toman la decisión de hacer. Entonces, cualquier cambio que alguien quisiera hacer tiene que partir con lo que tiene.
Y no esperar ni diciembre, ni enero, ni el lunes, ni con lo que tiene, es con lo que hay hoy. Y comencemos. Ahora uno puede parar, uno puede descansar, pero uno nunca debe abandonar ese desafío porque los procesos de crecimiento no son regulares, no son parejos también, son inestables. Y uno tiene que tener la flexibilidad concreta para irse adaptando a las circunstancias de la vida, digamos. Uno de los temas relacionados con la autoaceptación es entender que lo que uno debe aspirar, esa es mi percepción, corrígeme si estoy en lo incorrecto, si estoy siendo incorrecto, es tener bien claro que la vida es una línea ascendente, pero con diferentes subidas y bajadas. Y que lo importante es la tendencia de ese crecimiento. Es decir, tú no te tienes que penalizar o no te tienes que sentir mal por un día no tener ánimo, por un día mostrarte, como tú dices, totalmente desmotivado. Uh-huh. Porque probablemente es un día que tú tienes una pequeña baja en esa curva ascendente. Pero si mañana tú tomas acción y sigues en ese camino hacia, por ejemplo, estamos hablando en el caso del autocuidado, el tema de salud y ejercicio, pues tú lo que tienes que entender es que hay un día que tú no vas a tener ganas, no vas a ir, pero eso no quiere decir que ya todo lo que tú vienes haciendo se ha ido al suelo. Sino trata de mañana reponerte y seguir adelante. Por eso que nunca nadie parte de cero, eso es falso. Uno siempre parte desde el lugar último en el cual estuvo haciendo el intento. Exactamente. Y no solamente tiene que ver con el cuerpo físico, a lo mejor tiene que ver con un adolescente que hace semanas que no llama a su abuela. Y no la llama porque tiene flojera y porque se supone que es adolescente. Y como los adolescentes tienen permiso para ser maleducados, cosa que me da mucha rabia a mí cuando se arguye, no, pero él es adolescente. Entonces, por eso que es egoísta, porque es adolescente. O sea, el adolescente tiene permiso a tener crisis de identidad. Yo tengo 58 y también tengo crisis de identidad y no soy maleducada y hago mi cama y limpio o sea, una cosa no excluye la otra, digamos. Pero ese adolescente también tiene que decidir llamar a su abuela aunque no tenga ganas, porque la abuela se le va a morir y porque la decisión de cuidar los afectos también forma parte de un proyecto. Entonces, no es solo con respecto a lo que hoy día se llama salud, sino también tiene que ver con la salud emocional y con los vínculos, con que ese niño ayuda a llevar un vaso en la cocina a la mesa para sentarse a cenar, donde no se miren los celulares en la mesa cuando se está cenando, que se recojan los celulares, cosa que nadie tenga acceso, donde yo como mamá soy la primera que no lo tengo que colocar si es que quiero pedir algo de conversación, donde la oferta que yo le dé a un hijo o una hija para estar conmigo sea entretenida, sea abarcadora, hagamos galletas, ayúdenme a pintar esta cosa que quiero pintar, porque ¿para qué va a salir un adolescente de una habitación si no tiene con quién conversar afuera, digamos? Y hemos sido muy caraduras los adultos de sancionar permanentemente el mundo adolescente, llamándolos a ellos adictos a la tecnología, cuando nosotros estamos muchísimo más, llamándolos a ellos flojos o poco vinculados emocionalmente, cuando nosotros tampoco nos estamos vinculando como debiéramos con ellos. Entonces, todo este trabajo que estamos hablando de que la vida es una curva ascendente con bajadas, que importa mucho más ser persistente que inteligente. Exacto. Por lejos, que el persistente le gana al inteligente, pero años luz. Y cuánto yo soy constante. De hecho, los estudios dicen que si uno se acerca un 1% todos los días al sueño que tiene, que son alrededor de 2 minutos diarios, uno va a llegar a ese sueño. Pero ese sueño no solo implica la meta, la empresa, el trabajo, el emprendimiento, vender empanadas o lo que sea, sino que también implica ver cómo estamos cuidando nuestros afectos y nuestros vínculos, que al final del día es lo único que de verdad tenemos. Y vamos a irnos ahora a otro aspecto que tú has trabajado magistralmente a través del tiempo y que realmente el enfoque tuyo me encanta, que es el tema del sufrimiento. Uh-huh. Y yo que he leído un poco sobre ti, pues sé que has pasado en tu vida por situaciones muy difíciles, tanto a nivel personal como a nivel de relaciones. Sí, muy. Y yo creo que aquí nos vas a dar una cátedra en doble dirección, basado en tus conocimientos y basado en tus experiencias. ¿Cómo podemos, o qué consejos nos podrías dar para lidiar con el sufrimiento en una época donde, en una vida en la cual se te va a presentar numerosas situaciones en las cuales vas a tener que pasar por y experimentar esa sensación?
Mira, yo creo que el dolor es inevitable, porque es una encomienda que llega a tu casa con estupendo despacho. Yo creo que ni Amazon lo hace tan bien. Pero el sufrimiento es opcional. Y tiene que ver, para mí, el sufrimiento llega cuando tú no estás dispuesto a aprender del dolor, cuando no te entregas al dolor. Y para eso hay que entender el dolor o la situación desafiante, que me gusta más esa palabra que difícil. La ves como un desafío, donde en vez de preguntarte por qué me está pasando, es para qué me pasó. Y probablemente esos para qué no siempre llegan tan fácil, ni a tiempo, ni con el lugar en que uno quisiera, pero siempre llega. El para qué siempre llega. El por qué no, pero el para qué yo doy fe de que siempre llega a tu vida la explicación del sentido de ese dolor que te llegó. Y ahí yo siento que hay una palabra que yo he estado este último tiempo trabajando por otras cosas, que es la palabra docilidad. Yo siento que frente al dolor hay que ser dócil. No estoy diciendo que hay que resignarse. No hay que ser sumiso. Eso, no es lo mismo. La docilidad tiene que ver con permitir que el dolor te atraviese. Porque si no te atraviesa, no vas a aprender, te vas a quedar con heridas físicas o emocionales de ese dolor. Y tanta resistencia va a llevar a que no puedas aprender. Lo que se resiste persiste, dicen por ahí. Frase que también me encanta. Creo que mientras más resistencia, menos posibilidad de aprender del dolor. Y yo ahí quiero poner un ejemplo de una mujer que para mí, yo la he estado estudiando todo este último tiempo, que es Celine Dion. Me generó mucha curiosidad este síndrome de la persona rígida, que es la enfermedad que ella tiene. Y empecé a ver los videos que ella tan brutalmente honesta muestra de sus convulsiones, que son bestiales. Impresionante. Entonces yo empiezo a mirarla en sus convulsiones, donde ahí hablamos todo esto que hablábamos recién de la honestidad y de no mostrarse siempre bella o lo que fuere. Y yo decía, ¿cuál es la característica? Porque una de las cosas que tiene el síndrome de la persona rígida es que mientras más se resista a ella o pelee con la convulsión, menos flexible llega a ser y más le duele y más le dura, digamos. Entonces, cuando ella canta en los Juegos Olímpicos hace poquito, cosa que es un milagro porque las cuerdas vocales no debieran haber producido esa flexibilidad para cantar como cantó, es porque ella ha permitido que la convulsión la atraviese. Donde ella puede, y cuando me digo la atraviese y alguien ve el video, dice, pero ella está súper enojada con la convulsión. Sí, claro, está enojada con la convulsión, no le gusta tenerla, pero está permitiendo que ocurra. Está permitiendo que la convulsión pase a través de ella para que afloje y después las cuerdas o los músculos le queden flexibles y ya los calambres no le generen la invalidez que ella debiera hoy día tener. Entonces, por eso pudo cantar. Ella pudo cantar porque se ha permitido atravesar la enfermedad. Porque si ella hubiera peleado con la enfermedad o se hubiera resistido a la enfermedad, ella no puede cantar como cantó en los Juegos Olímpicos. No sería posible médicamente, digamos. Entonces, si eso lo lleva a uno a la vida de uno, en una separación de pareja matrimonial, en un problema de cesantía, en un tema de enfermedad, la enfermedad de un hijo, de un papá o lo que sea, si yo no me permito atravesar la sensación, enojarme, enrabiarme, encontrarla injusta, pero o sea... Es lo que es. Es lo que es. Y si yo acepto y aflojo y digo ya, ok, esto es lo que es. Ahora, ¿qué voy a hacer yo con esto? Es lo que de alguna manera permite que ese dolor no se transforme en sufrimiento, que ese dolor no te deje heridas demasiado grandes y que te aumente o te dé un upgrade de niveles de conciencia a lo largo de tu vida. Yo creo que una de las características que yo he tenido en mi vida personal, con todas las situaciones desafiantes que me han ocurrido, casi un montón, porque a Dios le ha encantado hacerme maestría en la vida, es que he sido dócil. Yo creo que esa quizás es la única gracia que he tenido, digamos, que me enojo, me rebelo, puteo, perdón la expresión, pero voy aceptando lo que esa situación me va entregando, me va mostrando, hasta el punto que he llegado a agradecer aquellas situaciones, después de mucho rato, obviamente. He llegado a agradecer esas situaciones por
por los aprendizajes que me ha ido generando. Igual ya decreté que no quiero más maestría, ya le dije a Dios que ya está bueno, que ahora que las haga otro. Tienes tu cuota cubierta. Sí, total, no, ya que las haga otro. No, yo ya hice muchas. Pero siempre con esa sensación de permitirse atravesar. Yo creo que el atravesar, el attraversiamo, que es esa palabra italiana que me encanta también, de cruzar el puente, de atreverse al riesgo del dolor, me parece que es la única forma de salir indemne de él, y ni siquiera indemne, sino que además fortalecida con la experiencia vivida. Mira, más que hacerte una pregunta concreta, te voy a pedir que me compartas lo que piensas sobre una palabra que, según mi percepción, ha tenido una connotación negativa, y personalmente considero que no es así. Es el tema de la soledad. ¿Qué me puedes decir de la soledad? ¿Cómo podemos convertir la soledad muchas veces en ese puente hacia el crecimiento, hacia la superación, hacia el autoconocimiento? Incluso ese estigma negativo que tenemos con la soledad no solamente es con nosotros mismos, sino también le tenemos pena a una persona que en un momento determinado está solo, cuando esa persona ni siquiera se tiene pena a sí misma. Por supuesto. ¿Qué me puedes decir de la soledad? Yo creo que no es lo mismo sentirse solo a estar solo. Creo que estar solo implica estar con uno, y la gente que está con uno y yo estoy conmigo, yo no me siento sola, porque me entretengo conmigo, porque caes bien. A ratos, porque por el diálogo interno, por cómo converso, por cómo negocio, la verdad que yo no me siento sola. Sin embargo, cuando yo estoy carenciada interiormente y no he trabajado amor propio particularmente, la probabilidad de sentirme sola es muy alta. Y eso es una sensación muy desagradable, porque me siento incompleta. Es como la fórmula de la media naranja en temas de pareja, digamos, donde tengo que buscar a la otra mitad, lo cual me parece una patología bestial. Entiendo que viene de la filosofía de Platón, y que Platón dice que las almas se dividieron. Entiendo de dónde viene el concepto, pero psicológicamente genera un peso gigante. Yo creo que el estar con uno, el estar en soledad con uno, es el espacio de crecimiento personal. Creo que sin espacios de soledad, sin espacios de silencio, no hay crecimiento. No hay pausa, no hay pregunta. Si apelo a lo que hablábamos al principio. No están las dos P. Y yo, el estar solo, el poder estar conmigo, entendiendo que con la única persona que yo voy a estar todo el resto de mi vida 24/7 es solo conmigo, porque el resto todo pasa y se mueve al lado mío, me permite eso. Creo que además el mundo está construido para hacerte sentir permanentemente incompleto. No solamente desde los vínculos, sino desde el carro que te falta. Estamos construidos, el sistema está construido, y yo creo que el capitalismo funciona con esa filosofía de que siempre te falte algo, digamos. O sea, tienes tal, entonces deberías tener tal, tienes esto, deberías tener esto otro. Siempre mostrando más desde la carencia que desde la abundancia de lo que ya tenemos, que generalmente es un montón, aun cuando nos falten cosas, digamos. Una de las preguntas de mi libro precisamente es sobre la felicidad. Y yo tengo un planteamiento que me gustaría conocer tu opinión respecto al hecho de que yo siempre digo que no hay un camino directo hacia la felicidad, ni un solo camino hacia la felicidad. Pero desde mi perspectiva, un camino seguro a la infelicidad es hacer de la comparación un hábito. En el momento en que empezamos a comparar nuestra vida con la del otro, comparar nuestra situación económica con la del otro, sobre todo con una imagen distorsionada, porque vamos a combinar eso con como empezamos este podcast, como todo el mundo quiere dar una demostración de que está muy bien en todas sus facetas. Entonces tú ni siquiera te estás comparando con la realidad, te estás comparando con una imagen proyectada. Entonces, ¿qué opinas de ese tema de la comparación? O sea, ¿estás de acuerdo con ese planteamiento? Yo creo que no hay mejor dicho de que el pasto o el césped o la hierba del vecino es más verde que la mía. Porque evidentemente que si yo estoy mirando la hierba del vecino, no estoy cuidando la mía, digamos.
Entonces la mía se seca y se pone amarilla, mientras el vecino está preocupado de su propia hierba y por lo tanto la está cuidando y por eso es la más bonita. Yo creo que cuando uno saca el foco de uno y lo coloca en el otro, se deja de cuidar a sí mismo. Y eso indudablemente es un camino que no lleva a nada satisfactorio. Primero de autoevaluación, de amor propio y de autoimagen en relación a cómo me veo, porque siempre me voy a ver en esta sensación que es tan educada dentro del mundo latino, que es el nunca sentirse suficiente, ¿no? El que siempre podrías haber hecho más. Sí. Que tú despiertas en la mañana y ya hay gente que corrió 12 kilómetros, digamos, y la viste en Instagram y ya hizo ejercicio y tú estás recién despertando. Entonces, ¿cómo así? Mañana me tengo que levantar yo antes para poder... Siempre con esta sensación permanente de que... De carencia. De carencia y de que nunca soy suficiente y por lo tanto tengo que hacer cada vez más, porque en la medida que hago cada vez más pareciera que tengo más reconocimiento y por lo tanto también más afecto. Y pareciera que al tener más afecto voy a estar menos sola, lo cual... Toda esa combinación es falsa, digamos, pero... Un círculo vicioso. Absolutamente. Entonces, el centro está en uno. Y uno, la competencia, y la gran competencia... es que yo hoy día sea mejor persona de lo que fui ayer. Punto. Es conmigo la pelea. La pelea o la negociación o lo que yo tengo que lograr o lo que es conmigo. No es con un otro. No es que yo tengo que ser más que o más inteligente o más productivo o más millonario que. Yo tengo que ser mejor yo conmigo. Mi gran desafío es ir desarrollando todos los días mi mejor versión en relación a lo que a mí me hace sentido y a lo que a mí me da paz, porque eso va, por consecuencia directa, le va a producir un bienestar a todo el resto de los que están conmigo y de los que comparten la vida conmigo, ya sea por 2 días o por 25 años, digamos. Pero el cómo yo trabajo conmigo es lo que a la larga marca la diferencia. Porque al final uno no es lo que le pasa a uno. Uno es lo que hace con lo que le pasa. Correcto. Y eso que hago con lo que me pasa es lo que marca la diferencia entre alguien que hoy día podríamos calificar de sabio o no sabio. No es que el sabio no le ha pasado nada, probablemente le ha pasado mucho. El tema es que el sabio hizo cosas con lo que pasaba que el otro no estuvo dispuesto a hacer, por miedo, por pocas herramientas, porque no supo, no quiso, no pudo, no tengo idea, no pidió ayuda. Pero uno es lo que uno hace con lo que le pasa. Eso es lo que determina la diferencia entre las personas. Un tema que tú abordas también de manera magistral, como dirían los norteamericanos, outstanding, es el agradecimiento, la gratitud. Uh-huh. Más que el agradecimiento, la gratitud. Sí. Y me gustaría que aprovechemos este espacio para que nos compartas algunos consejos de cómo podemos incorporar o fortalecer la gratitud en nuestra vida y cómo eso impactaría nuestra sensación de bienestar y nuestra sensación de todo nuestro autocuidado y toda nuestra autoestima y todo nuestro amor propio. No es lo mismo dar gracias que vivir en gratitud. Por eso lo corregí. Sí. Dar gracias es un gesto de buena educación que cada vez más escaso por lo demás, pero es un gesto que contribuye al ejercicio. Vivir en gratitud es otra cosa. Vivir en gratitud es una actitud de vida. Es una actitud de vida que a mi juicio salva la vida, la rescata, sobre todo en situaciones muy dolorosas. Es como el sentido del humor, que para mí son 2 elementos que te rescatan o te sacan de situaciones horrorosas de la vida. Porque vivir en gratitud tiene que ver con una actitud de reverencia frente a la vida. Primero, frente a todo lo que te da el día a día y que muchas veces lo damos por contado y lo dejamos de agradecer, donde tenemos cientos de miles de milagros cotidianos que no somos capaces de registrar por la obviedad, tal vez. Yo siempre pongo el ejemplo de que yo vivo en un lugar rural, a 30 kilómetros de un pueblito, de una ciudad en el sur de Chile, donde se me corta la luz, no sé, 3 veces a la semana. Si se me corta la luz no tengo agua, porque el agua yo la saco del lago, no tengo agua potable, la saco directamente del lago con unas bombas, que todo un cuento. Y yo de verdad, como llegué a ese lugar y no había agua, cada vez que yo abro la ducha en la mañana para bañarme y logro que salga agua de
Yo hasta el día de hoy siempre yo le digo a Dios, cuando eso le digo, por favor, que esto nunca se me haga costumbre. O sea, si tienes que cortarme el agua para que yo nunca deje de valorar que salga agua y yo me pueda lavar el pelo y no tengo que usar un agua mineral, que es lo que uso cuando no hay. Y me lavo con botellas de agua. Ni las Kardashian se deben bañar con agua mineral, soy de lo más elegante. Y cuando yo esa sensación de nunca acostumbrarse a la maravilla de tener agua y de poder bañarse o de tomarse un café o de que haya alguien que te diga en el día te quiero o cuando yo me levanto y veo ese lago, que es una cosa espectacular, y me maravillo de los tonos del agua que van cambiando todos los días, o que te comiste un arroz y ese arroz estaba sabroso, o que te llamó tu mamá y te dijo que te quiere mucho y te das cuenta que tu mamá además está viva. Yo estaba haciendo un ejercicio que se los entrego a las personas porque puede servirles, que es cuando yo tengo que hacer algo y digo tengo que, le he ido agregando el tengo la oportunidad frente a cualquier cosa. Entonces, tengo que ir al supermercado. No, es que tengo la oportunidad de ir al supermercado. Y decir tengo la oportunidad de ir al supermercado, no te puedo explicar, Ney, lo que pasa en términos de cómo se te abre un abanico de gratitud. Porque si tengo la oportunidad de ir al supermercado es porque tengo plata para ir al supermercado, tengo carro para ir al supermercado, tengo posibilidad de comprar en el supermercado, voy a poder elegir qué comer en el supermercado. Entonces, al final, ir al supermercado es una fiesta, digamos. Entonces, ese tengo que ir al supermercado. Una fiesta de bendiciones. Es una lluvia de cosas hermosas. Es como, el otro día una amiga me decía, estoy aplicando, tú tengo la oportunidad. Y me dijo, ay, tengo que hacer la cama. Y dijo, a ver, voy a aplicar lo de la Pilar. Me dice, tengo la oportunidad de hacer la cama. Y es como, wow, me puedo mover. Wow, puedo salir de la cama. Tengo cama, tengo sábanas. ¿Cuántas personas no tienen eso? Claro, me puedo mover y levantar. Tengo las piernas que las muevo. Entonces, al final, hacer la cama, me decía, te juro que hacer la cama fue una fiesta. Me encantó el ejercicio. Entonces, vivir en gratitud desde lo que uno tiene es estar alerta a todo eso. Que puede ser, la gente va a decir, pero es mucho más fácil agradecer lo que uno tiene. Sí, pero para eso hay que verlo. Y de verdad, el 80% de lo que nosotros, de los regalos que recibimos en el día, no somos capaces de percibirlos como gestos de gratitud. Y lo más jodido, más difícil es agradecer lo desafiante, que también es vivir en gratitud. Y es entender que todo aquello desafiante que tienes tiene un sentido. Y cuando uno le logra poner ese sentido de trascendencia o de espiritualidad a lo que estás viviendo, que aunque no te guste, aunque te sea injusto, aunque no te lo merezcas, le logras rescatar y logras decir, a ver, estoy en una oportunidad de aprender de esto, es cuando vivir en gratitud se hace maestría. Y yo lo viví ahora, el último trimestre del año, que yo hoy día, yo no entiendo algunas cosas, el para qué de algunas situaciones de esa situación que yo viví, todavía sigo sin entenderla y Dios todavía me dé la explicación. Pero sí entendí para qué ocurrió lo que ocurrió. Hoy día ya lo entiendo. Y el día que tengo claro, así como cuando tú ayer decías que uno se acuerda donde estaba con las Torres Gemelas, bueno, yo tengo claro el momento en el que yo dije, wow, a mí me liberaron de algo muy grande. Gracias por haberme sacado de esta situación, que ha sido una de las más horrorosas de mi vida. Gracias por haberme sacado, porque sé que me lograron alivianar. Y cuando yo llegué a decir gracias, yo digo, Dios santo, estoy agradeciendo toda esta mierda, porque no tenía otra palabra, porque le estaba encontrando un sentido, que no se lo he encontrado todo, pero ya ese poquitito, ya ese instante, ya marcó una diferencia en el proceso. Entonces, el poder agradecer lo doloroso, lo desafiante, es agradecer tu propio proceso de crecimiento, es agradecer tu evolución. Ahora, ¿siempre se necesita de dolor para poder evolucionar? No. Yo creo que yo fui una persona, de hecho tengo hasta un libro que se llama Bienvenido Dolor, que le hice un homenaje al dolor durante mucho rato. Muy judeocristiana mi formación. Pero yo creo que la gente que está en Punta Cana ahora tomando sol o en Samaná también está creciendo espiritualmente, digamos, no, porque si no serían toda una tropa de superficiales que además hay que ir a decirles que salgan de ahí para que vengan a vivir en la congestión de Santo Domingo. Exacto. Para que evolucionen. O sea, yo de verdad creo que uno puede transformar su vida desde el placer. Lo que pasa es que el dolor inevitablemente te lleva a la transformación y creo que para eso la gratitud es fundamental. Yo tengo una definición propia de la gratitud. O podríamos decir uno de los caminos que personalmente considero que son más directos hacia
a esa sensación de gratitud permanente, y es encontrar la grandeza en la cotidianidad. Total. Que es lo que tú vienes diciendo. Sin duda. Cada vez que nosotros... Yo incluso le digo a personas, cuando me vienen manifestando un problema, por ejemplo, que mi hija tal cosa, digo yo, pero tú no te das cuenta que probablemente muchos de tus problemas son resultado de tus grandes bendiciones, porque cuántas personas quisieran tener un hijo. Así es. Y no pueden. Tú tienes una hija y la situación que tiene tu hija es algo que tú puedes manejar. Porque tienes las energías, tienes la capacidad intelectual de hacerlo, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que si tú logras entender eso y asumirlo, tienes garantizado un camino más cercano hacia la felicidad. Felicidad igual paz, ¿no? No felicidad igual alegría, risa, carcajada, goce. Felicidad igual paz, sí. Felicidad igual silencio, plenitud. Claro, plenitud, respirar profundo y que el aire no se te corte. Gratitud también. Por supuesto. Yo creo que además el concepto de felicidad está tan alterado, ¿no? Está tan asociado a esta carrera loca donde suponemos que la felicidad es un lugar al cual hay que llegar. Y la felicidad es el camino, primero, y la felicidad es la paz en la cual tú decides trabajar. Yo soy una convencida de que ser feliz es una decisión, y esa decisión la tendré que tomar como los remedios cada 4 horas si estoy pasando una cosa difícil, pero la tengo que tomar, digamos, no... Y tomar la decisión, como dices, o sea, tiene que ser algo intencional. Sin duda. No se puede dejar a la casualidad o dejarlo que dependa de los otros. De hecho, te voy a contar que cuando Oscar, mi pareja, falleció, que él tuvo un cáncer de páncreas que duró 9 meses, gracias a Dios porque iba a durar 4, eso nos habían dicho. Cuando él se va, yo colocaba la alarma del celular a cada hora. Y que esa hora, cuando sonaba la alarma, yo volvía a tomar la decisión de estar en paz por la hora, o ser feliz por la hora siguiente. Y eso lo hice por mucho rato después de que el día se fue. Yo no era capaz, a mí no me daba el vuelo o la energía de tomar la decisión en la mañana para todo el día o tomar la decisión cada 8 o cada 4, no alcanzaba, porque las crisis de angustia o de soledad eran tremendas. Entonces yo tomaba la decisión a cada hora. Y concretamente la alarma sonaba y yo decía, respiraba profundo y decía, tomo la decisión de estar en paz y de ser feliz por la hora que viene. A veces lo lograba, otras veces no, otras veces, porque generalmente uno de los procesos de duelo además tiene como ratch, ¿no? Es como que uno está en paz durante cierto rato y de repente viene como una especie de ratch de angustia, que es un tsunami, literalmente, de llanto, angustia, y después afloja y después vuelve a estar en paz de nuevo. Entonces, de repente, claro, los ratch venían igual, aun cuando yo estuviera tomando la decisión de estar en paz. Pero el ratch también era una forma de ser congruente y honesta con lo que de verdad estaba sintiendo. Pero sí, la felicidad es una decisión. No esperen que les pasen cosas para ser felices, porque no funciona esa fórmula. Está sobre probada. Todo, como digo, que no dependa de otros. No, claro, ni de otros, ni de la vida, ni del día. Entonces el día amaneció nublado, entonces yo estoy amargada porque no hay sol. Entonces si hay sol estoy amargada porque hay calor. Entonces, o sea, factores para facilitar o motivar la queja hoy, que es el enemigo de la gratitud, el antónimo, de hecho, hay millones. Cosas para quejarnos tenemos millones. Pero el trabajo mental de la conciencia está en hacerlo al revés. Entonces vean menos noticias, entonces céntrense más en ustedes. Hoy día estamos además en un momento en el mundo que a mí me fascina, que lo he dicho en otras conversaciones, que es que de verdad hoy día tú puedes aprender lo que se te cante la gana gratis, lo que quieras. O sea, si yo mañana quiero aprender flamenco, tengo 40 tutoriales para aprender flamenco. Entonces, si hay alguien que quiere hacer algo y no lo está haciendo, de verdad es porque no quiere. O sea, ya la excusa de que aprender un idioma es caro, mentira, ponga Duolingo y empiece a trabajar con la aplicación. Después que quiero aprender a cocinar cheesecake. Bueno, hay 58.000 tutoriales que le van a enseñar a hacer cheesecake y no le va a cobrar un peso. Entonces, de verdad, si uno hoy día no quiere hacer algo, de verdad es porque uno no ha tomado la decisión de aprender. Porque hoy día, en serio que uno puede aprender. Antes yo me acuerdo que decían la gente, los economistas, que van a Harvard. Y era, van 4 a Harvard de cada país porque no se puede.
Hoy día yo puedo aprender economía, puedo aprender lo que quiera, sin necesidad de ni siquiera moverme, porque además puedo tomar un curso online que tampoco son extremadamente caros. Yo me voy a certificar ahora este fin de año con neurociencia y he sido online, y uno puede aprender lo que uno tenga ganas. No hay excusa. No, hoy día no hay excusas de nada, excepto no haber tomado la decisión para poder hacer aquello que quiera modificar o cambiar tu vida. Pilar, ¿qué consejo le darías a una persona que está ahora mismo atravesando por una situación difícil y no ve la luz al final del túnel? No se siente que tiene los recursos para afrontar esa situación y seguir adelante. ¿Cuál sería ese consejo? Primero me darían ganas de abrazarla, pero yo creo que lo clave acá es la aceptación. Primero, creo que hay que decir esto es. Me duele, me desgarra, no tengo idea qué hacer, no sé cómo lo voy a caminar, pero esto es. Y una vez que yo digo esto es, mi pregunta siguiente es, ¿qué voy a hacer con esto que es? Porque cuando uno entra en un túnel, los túneles tienen algo que a mí me parece maravilloso, que es que uno no puede retroceder. ¿Te has dado cuenta? Uh-huh. Uno en el túnel puede parar, puede bajar el motor, puede parar en el auto, el carro, pero no puede volver para atrás. No tiene retorno un túnel. El túnel está obligado a salir. No tiene opción. Por lo tanto, lo primero es entender que todo pasa. Aunque parezca que no, todo pasa. Todo aquello que tú sientes que es eterno, y que yo lo he vivido así cuando me ha tocado las cosas difíciles, dices, todo esto no va a salir nunca, mentira. Uno sale. Del túnel siempre se sale. El tema es cómo voy a salir. Y para eso, todas las pausas que yo me tome adentro del túnel, todo lo que yo me permita llorar, pedir ayuda, decir no puedo, no quiero, no tengo ganas, no sé cómo se hace, son todas legítimas, está todo bien, porque estar mal está bien también, o está bien no estar bien, si lo quieren desde lo positivo. Y aceptarme no bien y decir, yo estoy atravesando un túnel y lo estoy pasando pésimo, pero voy a ir en cada instante haciendo que el túnel se me haga avanzar. No veo el final. No, nadie ve el final del túnel cuando uno entra en un túnel, digamos. Sobre todo los túneles largos. Los cortitos da un gusto, pero los largos, los que son de verdad importantes en la vida, nadie ve el final cuando entra. Nadie. Entonces, simplemente uno camina a oscuras. Y ahora, ¿cómo yo voy a ir dándole luz a eso? A veces con ayuda, otras veces con crecimiento espiritual, otras veces con silencio, otras veces con personas que van tomándome de la mano en ese túnel, otras veces con descanso. Da lo mismo, porque igual, ineludiblemente, la fuerza de la vida va a llevar a que de ese túnel se salga, con todos los aprendizajes que en ese túnel había. Cuando yo pasé la situación del año pasado, yo le digo a mi terapeuta en un momento de una sesión, le digo, es que no lloro todo el día. Entonces ella me mira y me dice, eso es mentira. Yo digo, no, le digo, yo lloro todo el día. Me levanto llorando y me acuesto llorando. Sí, puede ser que te levantes llorando y te acuestes llorando, pero no lloras todo el día. A ver, empieza a buscar situaciones en las que hoy no has llorado. Dime instantes minúsculos en los cuales no has llorado. Y yo empiezo a buscar y le digo, ay, cuando hoy día me bañé no lloré. Ok, entonces no es verdad que lloraste todo el día. Dame otra. Tiene que haber otra. Y digo, mira, estaba lavando un plato y cuando estaba lavando el plato no estaba llorando. Ah, ya llevas 2 situaciones en las cuales no lloraste. No, Ney, no te explico cómo en mi cabeza empecé a encontrar que decir lloro todo el día era absolutamente falso. Entonces cambié por lloro a ratos. Pero hay otros ratos en los que estoy en paz y no lloro. Cuando yo le empecé a enseñar esto a personas con fibromialgia, con esclerosis múltiple, que dicen, tengo dolor todo el día el cuerpo me duele. No es verdad, no es verdad. Busca instantes, milisegundos, en que cuando tú haces así con el brazo, no te está doliendo la articulación. Ay, sí, hoy día me tomé un café y no me dolió. Entonces no estás con dolor todo el día. Y solo esa reprogramación neurológica al final te resignifica el proceso. Te lo muestra de una manera distinta. Entonces, si están pasando, primero escúchense cómo hablan. De verdad, es todo el tiempo mal.
¿De verdad todo el día la vida no tiene sentido? No, yo sé que no. Que parece que esos instantes maravillosos donde el café estaba rico y no te diste cuenta porque como estás sufriendo, entonces el café no lo lograste apreciar. O vino alguien que te quería o alguien te llamó para preguntarte cómo estás porque está preocupado por ti, porque lo estás pasando mal y no lograste ni siquiera valorar esa llamada. Detente ahí. No es todo el tiempo. No son las 18 horas que estás despierto. Son grandes momentos, sí, que cada vez se van achicando también, pero hay instantes, segundos, que si uno toma conciencia de ese instante, en ese instante no estuviste tan mal como parece que estás. Y eso, la labor de uno, y ahí es donde está el trabajo personal, es que ese momento, mientras yo lavaba el plato, se me agrandara. Se vaya ampliando. Claro, se me amplíe. Entonces ya no es solo cuando lo lavo, sino que cuando lo seco, y no es solo cuando lo seco, sino que cuando lo guardo. Entonces ya tengo 3 instancias en las que de verdad, no sé, equivaldrá a 1 minuto y medio, pero en ese 1 minuto y medio no lloré. Después me vino tristeza y lloré, listo, lloré, ok. Pero después llegó otro momento en el que también eso ya no estaba. Y ir percibiendo esos milisegundos van cambiando el proceso de dolor, porque hay un montón de duelos además que no se superan. No se superan. No es verdad que se vaya a superar la muerte de un hijo. Uno va a aprender a vivir con la muerte de un hijo. Y en ese aprendizaje van a haber días buenos, días malos. Si viene Navidad, me voy a la mierda. Si viene su cumpleaños, también. Pero pueden haber varios días en el año en el que parece que supera el duelo. Y maravilloso, y en esos días sonrío y me acuerdo y me río y le hago un homenaje desde la carcajada, porque nosotros tenemos la sensación de que en los duelos solo se hacen homenajes desde la tristeza, no desde la alegría. Entonces no podemos estar contentos, nos sentimos culpables. Si en un duelo yo me río carcajada, te evalúan mal, de hecho. Nunca me voy a olvidar que cuando Oscar murió, yo fui a un cumpleaños como al mes y tanto y me tomé una copa de champaña y además osé ir de rojo. No, yo no te puedo explicar los comentarios. O sea, a la Pilar se le pasó la tristeza, a la Pilar, pero cómo no decía que estaba tan enamorada y que ahora al mes ya está tomando champaña y yo decía, en serio, la gente está muy mal de la cabeza. O sea, el esfuerzo que yo hice para ponerme el rojo, que era un color que a él además le gustaba, como me quedaba, digamos, para ponerme el rojo. El esfuerzo que hice por ir al cumpleaños, porque me hubiera quedado... Por agradar a esa persona. Por agradar a esa persona, por cumplir, por decir, voy a celebrar la vida de mi amiga y me voy a tomar la copa de champaña. Pero subir la pirámide de Egipto. Y sin embargo la evaluación fue decir, pero ella, tan rápido se pasó la tristeza. O sea, entonces después yo llegué a mi casa a decir, en realidad a lo mejor no debería haber ido, en realidad a lo mejor el rojo fue mucho, en realidad a lo mejor debería haber ido de negro. Porque ahí uno entra en lo que me preguntabas recién, que es la cosa de la comparación, donde el resto me define a mí cómo se supone que se vive un duelo, digamos. Y no hay nada más individual que un proceso de duelo. Tú sabes que yo llevo 25 años acompañando gente a morir y si hay algo que yo he hecho es acompañar duelos en la vida y no hay nada más individual que eso, digamos. O sea, es impresionante la variabilidad humana que existe en el cómo tú vives una pérdida, cualquiera sea, a cómo la vivo yo. Impresionante, impresionante. Pilar, pudiéramos seguir 3 horas más esta conversación. Porque la verdad que cada palabra que tú dices es una perla de conocimiento, de reflexión y de introspección. Pero vamos a tener que terminar. Así que muchísimas gracias. De gracias verdad, a ustedes. Ha sido un enorme privilegio. Te agradecí al inicio. También. Que no sea el último. No va a ser el último. La próxima vez que venga grabamos otro. Te lo prometo. Contenido seguro que hay y mucho. Espero seguir estudiando para tener más cosas que contarte. Sí, no, de verdad, muchísimas gracias. No quisiera terminar sin decirte que te voy a regalar mi libro. Por favor. Quiero leerte la dedicatoria. Por favor. De antemano. Gracias. Eres un ser de luz que con cada palabra haces de este mundo un lugar mejor. Ay, por favor. Gracias por todo. Qué bello, se me eriza la piel. Gracias, muchas gracias. Y no solo me lo regalas, sino que además me comprometo a leerlo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Gracias a ustedes por darse el espacio de escuchar esto. Gracias. Gracias.